atributos del Señor. Quizás nosotros conocemos a Dios como el ser omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero hay ciertas situaciones, hay ciertas condiciones que Dios tiene que quiere presentarte a ti para que tú le saques el mejor provecho. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de las cosas que Dios puede hacer por ti y que tú gratuitamente puedes recibir sin nada a cambio. Pero conociendo esos atributos, nosotros podemos sentirnos más identificados, porque Jesús siempre estará contigo hasta el fin de los tiempos. Amén. Amén. Yo quiero que se ubique conmigo en el libro de los Hebreos, al capítulo 2. Y quiero leer desde el versículo 5 el propósito de Dios de sujetar la tierra a la humanidad. Dice así en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hebreos capítulo 2, versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas que le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Repito esta última parte del versículo 9. A causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El Señor añada bendición y vida eterna a esta su santísima palabra. Quiero mostrarte primero cuál es el primer atributo que quiero enseñarte en esta mañana y lo que Jesús es para ti y para mí. Y vemos que el versículo 11 del mismo capítulo 2 del libro de los Hebreos nos enseña que Jesús es nuestro santificador. Repita conmigo: santificador. La palabra nos enseña porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Cuando hablamos de santificación, estamos hablando que Él es quien nos aparta para toda buena obra. Mucho de la gente piensa que un santo es aquel que está colocado en un pedestal, es aquel que no hace ningún tipo de ofensa o ningún tipo de agravio ante la presencia de Dios. Pero Dios me enseña en el libro de los Hebreos que un santo es aquel que Dios apartó para toda buena obra. Por eso que usted es santo y yo soy santo. Las Escrituras nos enseña que el que es santo, santifíquese más, de manera que pueda agradar así a su Dios. Nosotros como gente que vivimos una vida ajetreada, una vida llena de compromiso, una vida llena de trabajo, tenemos que estar pensando siempre y conectados en el mismo sentir de que hemos sido apartados para toda buena obra. Todo lo que tú haces en tu trabajo, todo lo que tú haces en tu vida diaria, todo lo que haces en tu diario vivir, tiene que ser pensando en la santificación, no solamente tuya, sino también en los demás. Un santo no es aquel que se coloca en un pedestal a quien nosotros podemos echarle limosna o colocar una adoración específica de cualquier nombre, de cualquier religión cultural. Un santo es aquel que Dios aparta para realizar el trabajo de extensión del reino de Dios sobre esta tierra. Cuando nosotros nos rebelamos
que hemos sido apartados para toda buena obra. Entonces yo puedo decir a voz populi y puedo decirlo a grandes cucharadas: yo soy santo porque mi Dios también es santo. Dicen amén a esto. Cuando hablamos de la santificación, tenemos que pensar en algo, en que cada vez que usted camine, cada vez que usted ande en su diario vivir, usted tiene que mentalizarse siempre que usted ha sido escogido por aquel que lo tomó por soldado, que usted ha sido escogido para toda buena obra y para realizar la extensión del gobierno de Dios en esta tierra. Si Dios me ha mostrado su primer atributo, es que yo cada vez que vivo santificándome, siempre tengo que hacerlo más y más. Cada vez que yo me santifico, yo busco la perfección, la misma perfección que hubo en Cristo Jesús, porque quizás el hombre en su carne no es perfecto, pero algo que Dios nos muestra en su perfección y en su plenitud es que el Espíritu Santo, que es quien te gobierna, ese sí es perfecto, ese sí tiene sus atributos, ese sí tiene su plenitud, y es lo que te llena, es lo que te impulsa a que tú sigas el camino de Dios en todos los senderos de tu vida, porque cada vez que tú haces el trabajo, cada vez que tú te sientas a trabajar con Dios, entonces Dios te lleva a una perfección y por supuesto pronto alcanzarás la meta que Dios tiene preparado para ti, juntamente con la corona de gloria que Él le da a sus hijos que han sido apartados para Él. ¿Dicen amén? Por eso es que Dios nos enseña que el que se santifica, santifíquese más. No puedo levantarme en la mañana y decir: yo hoy me voy a apartar para el Señor y mañana no lo voy a hacer. Y cuando estamos hablando de apartarnos para el Señor, no es que usted deje de hacer las cosas que siempre ha hecho. No es que usted deje de perder la costumbre en su vida diaria. Usted lo que tiene es que apartar todo aquello que no te deja ser santo. Apartarte de las cosas del mundo, apartarte de las cosas que no te dan, sino que te quitan. Apartarte de las cosas que me alejan del Señor. Apartarte de tu señorío para que el señorío de Dios gobierne en ti. Apartarte de todo aquello que no te deja fluir en el Espíritu, sino que te mantiene apresado en la carne para que puedas fluir como un santo de verdad, para que puedas andar de manera que cada vez que impongas las manos, que cada vez que puedas caminar y vean tu sombra, la gente pueda estar totalmente persuadido de que hay ahí un verdadero hijo de Dios en quien no se consigue engaño. Dicen amén. Por eso es que Dios nos enseña: sé santo como vuestro Padre es santo. Es un ejemplo que Dios nos enseña cada mañana, nos enseña cada día, cada tarde, cada noche en que nosotros vivimos. Cada vez que abrimos la Escritura nos damos cuenta, y cada vez que nosotros fluimos en su entendimiento, podemos entender: yo nací para esto, yo vivo para esto, yo vivo cada letra, cada jota, cada tilde de Escritura, porque pareciese que Dios hizo las Escrituras por cuanto me amó, y yo tengo entonces que vivir en el reposo del Hijo del Hombre. Por eso es que cada vez que yo camino, cada vez que yo me santifico, cada vez que yo pienso en el Señor, me conecto de tal manera que le digo: Señor, las imperfecciones que yo tengo, tú tienes que desarraigarlas, porque son bastantes las que tengo, pero tú con tu santo amor puedes librarnos de todo temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Dicen amén. Denle fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Así que como primer atributo podemos ver que Él nos santifica, porque Él es santificador. Vemos que el Señor nos enseña que Él también actúa como misérico, es decir, nos entrega misericordia. No solamente nos aparta, sino que nos da un buen vivir, nos da una buena calidad de vida. Dice el Señor en el verso 17 del mismo capítulo 2 de Hebreo: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si hay algo que la mayoría del mundo no entiende, es que Jesús de Nazaret fue a la cruz del Calvario no solamente por un mandamiento del Señor, ni porque estaba proféticamente hablado en las antiguas escrituras. Es que Dios permitió que Jesús en su amor optara por la misericordia
misericordia para morir por usted y por mí. Morir por gente que ni siquiera él conoció. Darse como sacrificio vivo en su obra sacerdotal para entonces expiarnos a nosotros y quitarnos todo pecado. Cuando nosotros nos adentramos al tabernáculo del Señor, debemos pensar que cada vez que lo voy a celebrar es porque Él actuó en misericordia conmigo. Porque Dios en su atributo es misericordioso. Dios en su atributo es misericordioso. Escúchame bien, Dios se refiere a nosotros como aquellos que estaban perdidos y que una vez que encontramos a Jesús, una vez que encontramos la salvación, una vez que encontramos su misericordia, entonces Él nos abre la puerta de sus atrios y nos dice: entrad en Él para que juntos podamos celebrar a Dios de la gloria, para que juntos hagamos descender la Shekinah, para que juntos hagamos descender la gloria de Dios. Por cuanto yo he tenido misericordia, he enviado a mi Hijo, a mi único Hijo, para morir por vosotros, y no cualquier muerte, una muerte de cruz, una muerte vergonzosa, una muerte que solamente los condenados, los que no tenían derecho, los que no tenían ni siquiera cómo defenderse, morir de una forma tan humillante. A Dios no le importó la humillación que pasó Jesús de Nazaret. A Dios lo que le importó es que tú fueras salvo y que en este día, hoy, podamos disfrutar de una santa cena, porque Dios utilizó a su Hijo para que hiciera un acto tan sublime que solamente Él podía hacerlo. Si conocemos los atributos de Jesús, Jesús en su misericordia, cuando estaba en la cruz del Calvario, puede estar seguro que pensó en usted. Él se llenó la cabeza de usted. Él se levantó y dijo: yo voy a morir por aquella gente. No me importa lo que yo voy a padecer. A la final mi vida va a tener que terminar. Pero tengan la seguridad que tumben este templo y en 3 días yo lo construyo. Quizás podrán lacerarme en un momento. Quizás podrán golpearme. Quizás podrán arrancarme la barba. Quizás me clavarán en una cruz, me cortarán, me levantarán y me atravesarán con una lanza, pero tengan la seguridad que dentro de 3 días me van a ver viviendo y coleando, y me van a ver muriendo de pecado con mis hijos, con mis hermanos, porque yo he sido misericordioso y he pagado el precio para que usted y yo podamos caminar en paz y podamos caminar con tranquilidad. No se trata de una religión, no se trata de una cultura, no se trata de un credo, se trata de una relación personal que tú tienes con tu Dios, de una relación personal que tú tienes con tu Cristo, que cuando tú caminas, Él va delante de ti como poderoso gigante, que cuando tú caminas, Él puede realizarte en la espalda, Él puede cuidarte, Él puede llenarte, Él puede visualizarte en un sendero en el cual podemos estar claros y podemos tener paz para con Él y para con los demás. Amén. Por eso es que Jesús, uno de sus atributos es que Él era misericordioso. Amén. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Él es santificador, Él es misericordioso, Él es nuestro Redentor. Jesús de Nazaret redimió, murió por usted, murió por mí. Y el libro de los Hebreos me enseña que uno de sus atributos es la redención. Porque la Biblia nos enseña en el versículo 4: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Escucha, si algo hizo el diablo en la antigüedad, fue destruir a Adán. Y no destruir en su ser, es que lo dejó arruinado. El diablo vino a quitarle toda la felicidad, toda la alegría y sobre todo toda la presencia de Dios que tenía Adán. Lo destruyó. Estar fuera de la presencia de Dios es estar destruido. Pero Dios había hecho una promesa en el Génesis, cuando dijo: y la simiente de la mujer te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar. Esa simiente que aún no ha nacido, esa simiente volverá otra vez las cosas a su lugar. Y más adelante vimos entonces que Jesús nace por medio de una mujer virgen, una mujer que le
enseñó principios. Una familia normal como la suya y la mía. Pero venía un propósito en ese niño. Dice la Escritura que Dios lo hizo menor que los ángeles para poder así coronarse de gloria. Dice la Escritura, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas sujetadas o que sean sujetas. Estamos esperando el último timbre, pueblo, para que Dios sujete todas las cosas. Y escúcheme, Dios no podía perder la batalla con ventaja, porque sería indigno de nuestro Dios. Dios pelea de tú a tú. ¿Y sabe por qué Dios pelea de tú a tú? Porque es un Dios de grandeza. Dios pudo haber utilizado en el momento cuando Adán pecó, quitarle la cabeza al diablo si no le costaba nada. Pero dijo, no, eso es tomar ventaja. Yo me convertiré en un hombre de carne y hueso y pelearé de tú a tú con el diablo. Lo destruiré. Porque Adán no tenía ventaja. Adán apenas tenía mi conocimiento. Pero yo soy Dios y sé que Jesús lo va a hacer. Por eso es que cuando vemos a Juan el Bautista ver venir a Jesús y decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios decía, este es el segundo Adán que le va a quitar de tú a tú todo lo que el diablo le quitó a mis hijos. Todo lo que le quitó a Adán. Y procedió. Y dijo, Adán pudo haber fallado. Adán se pudo haber enamorado de la mujer que le coloqué. Pero este no me va a fallar, porque este sí me es mi pupilo. Este sí me será fiel. Y dice la Escritura que Jesucristo participó de todo. Participó de tentaciones, participó de todo lo que un hombre participa, de todo lo que un ser humano participa. Escúchame, pero Dios sabía que Él le iba a arrancar de las manos al diablo. Dios sabía que Jesús podría lograrlo. Y dice la Escritura que destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Cuando la Biblia me enseña que Jesús destruyó el imperio de la muerte, significa que quien decide cuándo va a morir soy yo y no el diablo. Porque Él no tiene ninguna autoridad sobre mí, ni sobre usted. Dios ha destruido ese imperio. El diablo podría mofarse y decir, yo tengo la posibilidad de hacerlo morir, porque a Adán se lo quité. Pero vino uno que por medio de él nos dio la vida eterna. Jesús le dijo, pásame para acá, esa autoridad es mía y tú nunca más volverás a molestar a mis hijos porque yo te he destruido. Significa que Dios dejó desnudo al diablo. El diablo no tiene ningún poder, el diablo no tiene ninguna majestad, el diablo no tiene ningún caso de que venga a turbarte. El diablo podrá decirte de lejos lo que tú no eres. El diablo podrá mentir desde lejos y podrá regar la voz de lo que tú no eres. Pero lo que estoy seguro es que él no tiene ningún tipo de capacidad de venir a atormentar mi vida y a atormentar mi casa. ¿Sabe por qué? Porque quien tiene el derecho de darme vida y darme la abundancia murió en una cruz del Calvario y hoy está vivito y coleando. Hoy está trabajando conmigo. Hoy está dándome vida y vida en grandeza. Por eso es que la llave de la muerte y del Hades le pertenecen a Jesús. El diablo que se quede con su lengua amarrada, pero él no decide cuándo yo voy a partir con el Señor. Podrá atormentarme con una enfermedad, podrá atormentarme con una mentira, podrá atormentarme cuando yo esté en la cárcel, pero no me va a quitar la facilidad ni la paz que Dios ha puesto en mi corazón por lo que Él diga. Pues no me importa lo que el diablo diga, lo que me importa es lo que Dios dice, porque Dios bajó a esta tierra a ponerse del tamaño del diablo para quitarle la autoridad que le quitó a Adán y entregársela a su iglesia y colocarla debajo de sus pies. Con la autoridad que fue dada. Por eso que me gusta
gusta cuando hay redención. Yo no sé usted cuánto le tocó en el colegio. Pero si usted fue alguna vez hermano mayor, cuando se mezcló con el hermano menor decía, ya te voy a traer a mi hermano. Y cuando el hermano mayor se daba cuenta que se había metido con el hermanito, él llegaba. ¿Quién es él? El que se metió con mi hermanito. Y el hermanito atrás del hermano mayor. Ese es el acto de redención. No te metas con mis hijos, métete conmigo, dice el Señor. Amén. Métete conmigo, métete con uno de tu tamaño. Nosotros quizás escuchamos voces, pero es el diablo de lejos, como león rugiente buscando a quien devorar. Dice la Escritura que él está buscando a quien devorar, pero no puede devorar a nadie. ¿Por qué? Porque no tiene dientes. El diablo no tiene dientes para ti, tú tienes carne muy dura y carne santificada. Y déjame decirte algo, si tú vives en el Espíritu, el diablo no puede comerte, porque los leones no comen carne, no comen espíritu, comen carne. Si tú vives en el Espíritu, olvídate, el diablo no te puede comer porque el Espíritu no le sabe a nada. Amén. Gracias te damos, Señor. Vemos que otro atributo de Jesús es que Él fue probado en todo. Y si hay algo que Él nos enseña a nosotros, es que nosotros podemos ser probados en todo. Pero hay algo que usted debe entender, lo que es la prueba. Dice la Escritura que, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Porque Él mismo pasó por tentación. Él también fue probado. La Escritura nos enseña que Él fue tentado en todo, pero nunca se contaminó. Las pruebas a nosotros nos producen paciencia, y la paciencia nos va a producir fe. Pero una cosa es estar probado cuando se trata de la extensión de la palabra del reino, y otra cosa es padecer las consecuencias de tus malas decisiones. Hay que estar muy claro en lo que es la prueba del Señor, porque la prueba viene y la tentación viene cuando tú estás en medio del trabajo del Señor y pasas por penurias, pasas por problemas, pasas por cárceles, pasas por hospitales, pasas por enfermedad, porque Dios sabe que de allí va a sacar algo bueno. Y el diablo quizás estará detrás de ti diciéndote, esto es una prueba, porque Dios no quiere que tú te superes, porque Dios no quiere, porque deja el trabajo de Dios, porque tú tienes que hacer otras cosas, porque Dios te está matando de hambre, porque Dios te tiene cargado de problemas. Y tú cuando estás allí peleando la batalla, Dios te conforta, porque sabes que vas a lograr superar toda prueba. Diferente es cuando estamos pasando por una consecuencia de una decisión mal tomada que pudimos haber hecho en la vida, y que nosotros vemos que no se nos abre puerta, que no se nos abre camino, que no se nos abre la vista, que no se nos abre todo sendero, porque tenemos que esperar que Dios entonces pueda armar de nuevo tu vida de manera que puedas volver a conseguir el camino. Pero eso no es una prueba, eso son consecuencias. Prueba es cuando tú vives extendiendo el reino y por causa de esa extensión tú tengas problemas. Pero quiero darte buena noticia en esta mañana. Dice la Escritura que Jesús probó la tentación, pero que nunca fue contaminado. Si hay algo que Dios quiere enseñarte en esta mañana, es que no te dejes contaminar por la tentación. Que la tentación llegue en el momento específico cuando tú más requieres contaminarte, pero no lo vas a lograr, porque el Espíritu Santo que está dentro de tu vida, el Espíritu Santo que está dentro de tu corazón, te hará recordar las virtudes de aquel que murió por ti, por mí. Y cuando tú te recuerdas de esas virtudes, cuando tú te recuerdas de esa cruz ensangrentada,
cuando tú te recuerdas de los latigazos que le dieron en su espalda, cuando tú te recuerdas que pudimos contar sus costillas, entonces tú dices dentro de tu interior: no caeré en tentación, porque hubo uno que padeció por mí y no tengo necesidad de caer. ¿Sabes por qué? Porque Dios fue probado y la tentación jamás te tocará, pues Él te dará aún la herramienta para salir en medio de la prueba. Amén. Escúchame, pueblo. La palabra nos enseña que Él nos libra a todos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y dice la Escritura: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Esto es a usted y es a mí. Dios vino a socorrer y a salvar, pero vino a salvar no a cualquier persona, vino a salvar a los descendientes de Abraham. Cuando usted acepta a Jesús como único y suficiente Salvador, puede que usted no sea de descendencia judía, pero la simiente de Abraham, por causa de esa simiente, no como si fuera, no la simiente como dice la Escritura, sino la simiente que es en Cristo Jesús, Él nos dio partida para que podamos entrar en esa dispensación y en esa salvación. Escúchame, pueblo, ya para terminar quiero enseñarte algo. Dios ha venido a este mundo para mostrarte sus tributos, para que le saques el mejor provecho y para que puedas entender que todas las cosas en la tierra están sujetadas a Dios, y por cuanto están sujetadas a Dios, a ti también te van a ser sujetas. Yo creo que usted no me entendió claro. Escúchame. Todas las cosas que Dios ha sujetado en la tierra, todas te pertenecen. Todas son tuyas. Todas están hechas para ti. Por medio de Jesús fue constituido toda la tierra y la plenitud. Y todo lo que hay en la tierra es parte de ti, es tuyo, te pertenece. Él es el administrador de ella. Por eso que en nosotros los cristianos no puede haber cavidad para la miseria ni para la pobreza. Tenemos que ser prosperados en todas las cosas. Escúchame bien, todas las cosas deben ser prosperadas de nosotros, los hijos del Señor. Nosotros debemos quitarnos esa mente religiosa y esa mente de que nosotros tenemos que ser pobres para alegrar a Dios. La Escritura no nos enseña que la pobreza está hecha para alegrar a Dios. La Escritura me enseña que la pobreza y la miseria es una maldición, y yo no puedo vivir en maldición por cuanto Dios me ha constituido hijo. Entonces yo tengo que ser parte del reino y vestirme con un vestido de lino fino, de trajearme como se trajea a un príncipe. Yo no puedo vivir, escúchame bien, yo no puedo vivir en miseria, porque no fui constituido para vivir en miseria. Podré tener deuda, podré tener desempleo, podré tener escasez, podré tener quizás en un momento de tranco en mi casa, pero eso no me hace sentir a mí un pobre. Un pobre es aquel que no tiene la facultad de poder levantarse y decir: no tengo a Dios, porque ese que no tiene a Dios, ese sí es un verdadero pobre, ese sí es un verdadero miserable. Amén. No se trata, escúchame bien, no se trata de no tener, se trata es de que lo que tú tengas le saques el mejor provecho. Amén. Porque tú puedes hoy tener, mañana a lo mejor no. Pero hay algo que Pablo nos enseña. La virtud de la riqueza del hombre está en que sepas vivir en abundancia y sepas vivir en escasez. Que sepas vivir donde estás y que sepas vivir en un palacio. Que sobre todas las cosas te gloríes en el Señor y no en tu propia fuerza. Escúchame, si tú quieres prosperar en todas las cosas, acuérdate del socorro de Jesús, pues Dios vino a socorrerte por medio de Jesús de Nazaret, su Hijo amado. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Dígale fuerte el aplauso al Rey de Dios.